Noticias 13. Desde Puerto Rico, su hora informativa por el canal de la familia. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Buenas noches, a continuación los titulares más relevantes el día de hoy. Sindicatos exigen ser escuchados y tomados en cuenta para cuadrar el presupuesto. Secretaria de la Gobernación presenta nuevas medidas de recaudos. Moody's degrada el crédito de la Autoridad de Energía Eléctrica. Legisladora del PNP busca que Hacienda debite de manera electrónica pago de agua y luz de las agencias del gobierno. Cámara Federal no aprueba enmiendas al PAN que hubiese afectado a la isla. Esto y más en esta edición de Noticias 13. Líderes del sector sindical le reclamaron al gobernador Alejandro García Padilla que los incluya en un proceso de diálogo concertado para lograr medidas de recaudo que redunden en disminuir el déficit fiscal, pero sin afectar a la clase trabajadora. Veamos nuestra noticia del día. Noticia del día. Directivos de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores del Estado, la Unión General de Trabajadores y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores se unieron para reclamarle al gobierno y a la legislatura que no cedan a las presiones y chantajes del sector patronal y aprueben medidas de recaudo que reduzcan el déficit fiscal y garanticen así los servicios públicos básicos sin imponer más carga contributiva a la clase trabajadora. Es importante que el gobierno de Puerto Rico cree las condiciones para que los diversos sectores, incluyendo y sin excluir al movimiento obrero, estemos en la misma mesa discutiendo de manera seriamente estos asuntos. El asunto de los sistemas de retiro es un reflejo burdo y grave de las dificultades que hay en la situación económica del país. Hoy estamos hablando y demandando al gobierno de producto de la situación de los sistemas de retiro, pero mañana cómo vamos a enfrentar la situación de las negociaciones colectivas, pasado cómo vamos a enfrentar la situación de los servicios. Al igual que Eric Sevilla, el economista Alejandro Silva explicó que se necesitan alternativas para cuadrar el presupuesto, pero que ataquen verdaderamente a quienes pueden aportar y no así a la clase media que ya no aguanta un impuesto más. Que en esa discusión se hable de un impuesto a la riqueza, que puede ser a través de una revisión del método de tasación de la contribución a la propiedad o otra forma. Que se hable de la revisión de la ley de incentivos contributivos y todos los problemas que mencionaban los compañeros, donde se otorgan incentivos a industrias que tal vez ni lo necesitan, ¿no? Que más bien responde a un cabildeo de unos intermediarios que se benefician del proceso. Mientras que Federico Torres Montalvo señaló que hay que eliminar esos incentivos que supuestamente se otorgaron a grandes empresas para crear empleos y no han creado ni uno solo. Incluya los incentivos industriales, y los incentivos industriales incluyen regalías que se le hacen a las distintas corporaciones, incluyendo a las corporaciones de aquí. Que es a cambio de que haya una inversión local del capital y que haya la creación de empleo. Pero nosotros le hemos preguntado a Fortaleza y a Hacienda y al Legislativo, ¿quién evalúa que se esté cumpliendo con que se crean empleos y se invierte relativo a las ganancias que se tienen? Por otro lado, Roberto Pagán señaló que el gobierno y la legislatura los ha escuchado, pero no les ha hecho caso, y eso tiene que cambiar porque de lo contrario, si se sigue aumentando la carga contributiva de los pobres y la clase media, ya no habrá mucho que hacer en los próximos años. La patente nacional y el retorno a las contribuciones antes de las enmiendas que le hizo la pasada administración, lo que van a hacer es allegar más ingresos al fisco y poner a aportar a estos sectores que hoy aportan una ínfima parte de lo que pudieran y de lo que debieran. Así que no, el efecto para el país y por tanto para la clase trabajadora entendemos que va a ser positivo. En el business to business es donde nosotros hemos tenido nuestras reservas porque
el análisis de nuestros economistas es que ciertamente puede causar un efecto inflacionario y en ese sentido el país, el pueblo y los trabajadores se verían afectados. Desde San Juan, Irán Delgado y José Ángel Cordero. Gobierno. La secretaria de la Gobernación, Ingrid Vil, anunció hoy la creación de unas medidas para atender la situación económica de la Autoridad de Carreteras y aseguró que las mismas afectarán en la menor medida a la clase media del país. Según la secretaria de Hacienda, Melba Costa, se redistribuirán los fondos obtenidos de los marbetes y del aumento en el cartón de cigarrillos. El dinero que pasará directamente al Fondo General ahora será destinado a la Autoridad de Carreteras. Por otro lado, el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Javier Ferrer, informó que la tercera medida se basa en el ajuste del arbitrio en el petróleo y la reducción del impuesto al diésel. Mientras que el secretario del DACO, Neri Adames, aseguró que fiscalizará que el aumento a la gasolina no supere los 4 centavos al consumidor, pues mayoristas pagarán $9 por los derivados del petróleo. En otras noticias, la agencia Moody's rebajó la calificación de la deuda de la primera compañía pública de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica, de Baa2 a Baa3 con perspectiva negativa, que se justifica por la difícil situación por la que atraviesa la isla. La agencia estadounidense informó a través de un comunicado difundido hoy que la decisión refleja la debilidad y la falta de crecimiento de la economía de Puerto Rico, además de apuntar incertidumbre sobre los planes de la compañía para diversificar sus fuentes de abastecimiento. Moody's advierte además que podría bajar de nuevo la calificación de la deuda de la autoridad si la situación general de Puerto Rico empeora. La agencia subraya como punto fuerte de la autoridad que cuenta con el apoyo financiero del estatal Banco Gubernamental de Fomento. Yarimar. Política. La senadora Itzamar Peña reclamó a la mayoría popular de la legislatura que dé paso a la medida que busca establecer la facturación y pago automático de agua y luz por parte del gobierno. Veamos el informe. En manos de los legisladores se encuentra el proyecto del Senado 626 de la autoría de la senadora Itzamar Peña Ramírez, que busca darle la facultad al Departamento de Hacienda retener a todas las agencias y corporaciones públicas partidas que correspondan al pago de energía eléctrica y de agua, para que así ninguna dependencia gubernamental le deba dinero tanto a la AAA como a la Autoridad de Energía Eléctrica. El monto de la deuda del gobierno con la autoridad estaba en marzo de este año en 280 millones, de los cuales 208.3 millones son de corporaciones públicas que le adeudan a energía eléctrica y 71.8 millones en agencias estatales de gobierno que le deben a la Autoridad de Energía Eléctrica. Así las cosas, también hemos sido testigos de cómo se ha estado hablando públicamente por parte del gobierno actual de que va a tener que aumentar los costos de agua y de luz al pueblo, a los ciudadanos, a nuestra gente, precisamente para paliar la situación económica crítica en la que alegadamente se encuentran ambas corporaciones. Lo cierto es que por un lado se habla de aumentar el costo de agua y de luz al pueblo, a nuestra gente, pero nada se dice en cuanto a atender estas deudas millonarias que agencias de gobierno le deben a ambas corporaciones. Según la legisladora del PNP, todos los años se presupuesta en todas las agencias del gobierno las partidas que corresponden al pago de servicio por agua y luz, pero estas no remiten el pago a dichas corporaciones públicas y por ende mantienen deudas millonarias que actualmente no pueden pagar. Ya ese dinero está presupuestado anualmente, cada agencia lo tiene presupuestado. ¿Qué está pasando? Que entonces no están pagando por estos servicios, es lo que nos tenemos que preguntar, pero peor aún entonces, ¿por qué no se hace nada para corregir esta deficiencia? De aprobarse esta ley, se estaría obligando a que todos los meses el Departamento de Hacienda reciba la factura por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, por parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, reciba la factura de todas y cada una de las agencias gubernamentales y de todas y cada una de las corporaciones públicas, de manera que sea el propio Departamento de Hacienda el que reciba la factura
desembolse ese dinero directamente a Energía Eléctrica y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. De manera que no ocurra lo que está ocurriendo, que se recibe la agencia ese dinero, no lo utiliza para lo que lo tiene que utilizar, que es para pagar, y entonces ocurre las deudas millonarias de cada una de las agencias y corporaciones públicas que desembocan en lo peor. Desde San Juan, Irán Delgado y José Ángel Cordero. La Cámara de Representantes de Estados Unidos derrotó esta tarde 195 a 234 el proyecto de reautorización de la ley agrícola a que incluía cambios en el funcionamiento del programa de asistencia nutricional PAN de Puerto Rico por razones que nada tienen que ver con ese programa. Los republicanos se quedaron cortos de conseguir los votos que permitirían llevar la medida a un comité de conferencia, pues el Senado ya aprobó una versión distinta. La derrotada medida deja en el aire la intención de sectores republicanos de eliminar el acceso de los 1.3 millones de dólares de beneficiarios del PAN en Puerto Rico a un 25% de sus fondos en dinero en efectivo. También cancela por el momento los esfuerzos del congresista republicano de Georgia por eliminar millones de dólares asignados al PAN como parte de la Ley de Recuperación Económica, mejor conocida como la Ley ARRA. Como abusivo y atropellante calificó hoy la portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara, Jennifer González, la medida aprobada anoche durante la sesión legislativa para que los importadores paguen un gravamen en el punto de entrada de la mercancía en los puertos, según manifestó en comunicado de prensa. La medida, de la autoría de los populares Luis Vega Ramos y Rafael Hernández Montañez, es otro impuesto por debajo de la mesa, legislado de noche, que viene a entorpecer las transacciones comerciales de entrada de mercancía al país.